Bendiciones, bendiciones a toda esa hermosa familia que todas las mañanas comparte con nosotros este pan diario, ese pancito que es la palabra del Eterno que desciende directamente del trono de nuestro Padre Celestial y lo pone aquí en nuestra mente, para que nosotros en el transcurso del día saquemos un tiempo y meditemos sobre lo que Él quiere decirnos. Bueno, hoy nos va a hablar acerca de la importancia y la inmensa bendición que es la comunicación. Pero antes quiero presentarme, soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, y mi esposo Apóstol José Ramón Santamaría. Aquí estamos el dúo dinámico para conversar contigo, porque mi pan es un conversatorio muy hermoso donde conversamos y compartimos la experiencia personal que nosotros tenemos. La comunicación es algo supremamente importante. Por la comunicación es que se han decidido muchísimas cosas en la tierra. Si el Padre hubiera solamente pensado, wow, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer esto, y no hubiera hablado, ni usted ni yo estaríamos aquí en la tierra. No habría forma ni manera de nosotros poder existir. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera dicho algo, si lo que Él pensaba no lo hubiera manifestado, pues nada hubiera pasado. Pero fíjate que su comunicación, cuando nosotros revisamos las Escrituras, es perfecta. No porque Él sea perfecto, sino porque lo que Él dijo de nosotros es perfecto. Dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Y los primeros hombres tuvieron la bendición de hablar con Él cara a cara, direccionarlo, les explicó el plan de la vida de ellos, etcétera, etcétera. Y ellos vivieron, los primeros hombres, una vida increíble, incalculable, sin ningún tipo de aflicción, de problemas, de muerte, ni de pecado, ni de nada. Hasta que el hombre decidió meter su expresión, agregarle un comentario a lo que el padre había dicho y formar otro tipo de conversación, y ahí que hubo una separación total, una división, un conflicto, y fue algo desastroso hasta el día de hoy, hasta que Yeshua vino por segunda vez, hasta que Yeshua vino a la redención, no por segunda vez, vino por primera vez a redimirnos a nosotros de esa desgracia de habernos puesto nosotros a hablar tonterías, o los primeros hombres, y habernos separado de la intimidad con el Padre Celestial. Quiere decir entonces que la comunión tiene que ver con un precepto íntimo en la vida del hombre. ¿Tú qué opinas, José Ramón? Sí, la comunicación es esencial, es una habilidad que el Padre pone en el hombre para el éxito en su vida. Tenemos que tener en cuenta esto, porque uno dice, bueno, yo puedo hablar de cualquier manera. No. Yo expreso porque soy espontáneo. No, la comunicación es un arte, es una habilidad que hay que cultivar. Nosotros, y que hay que aprender. Sí, lógicamente. Para el trabajo, para los negocios, para la prosperidad, para la felicidad nuestra, es la comunicación, porque conforme nosotros hablamos, así nos van a considerar, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú dices palabras de pronto ofensivas, no te comunicas bien, no te das a entender, interpretan mal lo que dices, porque utilizas no las palabras adecuadas, y eso trae contratiempo. Eso le ha pasado a todo el mundo que lo han intentado. No, pero yo no le quise decir eso, yo lo que quise. No, pero ya está dicho. Y entonces después, para desmontar aquello, la otra cree que te estás excusando, pero que eso es lo que pensabas tú de ella. En fin, entonces los problemas personales, familiares, profesionales, laborales y sociales, de todo orden, tienen el origen en la deficiente comunicación. Fíjate que tan perfecto es la comunicación que aún los animales, cuando quieren poseer a una hembra dentro de su rebaño, ¿cuál es el lenguaje que ellos manejan? Los dos machos se enfrentan y el que gane es el que posee la hembra de la manada. Mira esto, o sea, en la comunicación de ellos es esa. O sea, ya ellos saben, los machos saben que ese es el medio de comunicarse. Y si lo vemos en los animales, si lo vemos en toda la naturaleza, ¿cuánto más nosotros los seres humanos? Nuestra comunicación es terrible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que a mi esposo no le gusta que yo le diga de tal forma, la pregunta es ¿por qué sabiendo eso, por qué lo hacemos? Entonces estamos buscando una doble intención o estamos provocando una situación completamente adversa.
Entonces, si por ejemplo, a mí me gusta que él me diga corazoncito, pero él me dice tigre. Entonces, ¿ay qué viene? Una pelea, la leona. Así ni me acordaba. Mi mamá me decía la leona. Yo me llamo Leo. Y ella me decía la leona. Ni me acordaba de eso, Sermón. Entonces, fíjate tú, yo eso lo puedo tomar para mal o lo puedo tomar para bien. Pero si por alguna circunstancia a mí eso me molestara, entonces, ¿cuál debería ser la actitud de él? No provocar una enemistad, una división, una ruptura, porque eso, por una u otra razón, por diferentes inseguridades que tiene el hombre, o amargura, o recuerdos malos, o lo que sea, va a traer una división. Entonces, la comunicación puede unirte o puede separarte, pero cuando tú ves la historia y cuando tú ves lo que la comunicación ha hecho, la comunicación ha destruido miles de familias. Miles de familias. La comunicación sigue destruyendo a los matrimonios. En estos momentos que nos encontramos en casa, papá, mamá, abuelo, hijo y todo el mundo metido en casa, ahora ya la gente está saliendo otra vez, pero lo que pasó desde el año pasado, en marzo, hasta nuestros días, fíjate tú que lo que pasó fue una gran división entre los matrimonios. Una pelea terrible entre los matrimonios, una desaveniencia, porque no podían comunicarse, porque antiguamente, antes de marzo, pues se comunicaban por teléfono, se comunicaban por mensajes de texto y pues la comunicación era más pasiva. Pero cuando se vieron encerrados en casa y tenían que hablar todos los días y tenían que decirse 20 cosas todos los días, llegó un momento donde se asfixiaron y mira, la estadística te muestra que la división en los hogares es aterradora. O sea, matrimonios constituidos de 10, 15, 12 años, pues divorciados, separados, porque no se soportaron en la comunicación que practicaban todos los días. Entonces, mira lo terrible que es, lo terrible o lo hermoso que es sabernos comunicar. Y sobre todo cuando ya la comunicación se convierte en, es decir, en una carga que ya uno no quiere ni hablar, porque ya sabe que esa conversación que se va a realizar va a terminar en pelea. Entonces uno prefiere callar. Entonces ya ahí la relación se rompe, hermano. Y la comunión, la amistad, la lealtad, todo eso se va al suelo, porque no sabemos cómo comunicar. No, fíjate tú, también tiene que uno practicar, es decir, la comunicación debe ser una cuestión de doble referencia, o sea, uno debe aprender no solamente a expresarse, a comunicar, sino a escuchar, saber escuchar, tener pues una habilidad en ambas cosas. En ambas cosas, sí, señor. Nosotros, el que escucha, el que habla debe expresar un lenguaje que verdaderamente la otra persona pueda entender lo que le quiere decir, ¿no? Y la otra persona, la que está escuchando, debe poner atención, ¿no? No interrumpir. Ni interpretar que dónde están las divisiones. Porque, por ejemplo, si yo le dijera a mi esposo ahora, oye, por favor, tráeme el plumero que dejé en el escritorio. Entonces él piensa, vamos a poner un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza. Bueno, pero ella, ¿para qué quiere un plumero ahora? ¿Qué va a hacer con un plumero? Sí. Pero espérate, ese no es problema de él. Si yo le estoy pidiendo el favor, por favor, cógeme el plumero, el lápiz que está en el escritorio, él no debe interpretar para qué yo lo voy a usar, porque tendría que darle una explicación larga y kilométrica de para qué voy a hacer con el plumero. Simplemente le pedí el favor, tráeme el plumero, pues no le agregues sazón al asunto. No, simplemente, si puede, tráeme el plumero ya. Así es. Yo veré qué hago con el plumero. Claro, claro. Entonces, fíjate tú, y eso que estamos diciendo para la comunicación entre los hombres es la comunicación con el Padre Celestial también. Tenemos que aprender a comunicarnos con el Padre, porque muchas veces llegamos y empezamos a hacer una oración kilométrica. Padre, dame esto, mira que tú sabes que yo... Lo clásico está en la oración. ¿Cómo la hacen de mal? Tú, que yo tengo un buen corazón, yo quiero, ¿no? Pero entonces la gente, no, le empiezan a decirle una cantidad de cosas. Del vecino y entonces, todo eso. Así uno no puede ni hablar demasiado, que no se puede entender, que sea palabrería, ni tampoco dejar de hablar de que no se pueda entender. Exactamente. No, entre los hombres, pues, el que habla mucho aburre a la gente. Y nos falta el pecado. La Biblia dice que en la mucha palabra nos falta el pecado. Escucha eso, lo dice. Entonces muchas veces debemos más bien callar. Debemos callar, ¿por qué? Porque en las muchas palabras, o sea, simplemente yo creo que lo que el Padre nos está demandando en este pan que nos envía del cielo hoy es que meditemos sobre lo que nosotros conversamos,
porque en nuestras conversaciones está el bienestar o la desgracia, el pleito o la amistad. Y ahí pues se dicen cantidades de cosas que realmente después para recoger esas palabras, después que hemos sido ofendidos o ofendimos a una persona, ya es la cosa como que más difícil. Entonces fíjate la importancia de sabernos comunicar. Y debemos tener conocimiento de lo que estamos hablando, porque hay gente de veces que empiezan a dar opiniones Sin saber nada. sin saber nada. Y entonces dice la palabra que cuando el ignorante calla, pasa por sabio. El necio calla, pasa por sabio. Por sabio, exactamente. Pero si tú te pones a hablar cosas que no tienen fundamento, entonces la gente va a descubrir que eres una persona ignorante y necia. Y así con el Padre Celestial, nosotros tenemos que conocer la palabra, ¿no? Para poder hablar con Él. Porque entonces empezamos a, Señor, dame esto, bendíceme, ame, no sé qué, cuando ya tú fuiste bendecido desde antes de la fundación del mundo, estás bendecido. Tienes toda tu provisión en Él, entonces dame esto y dame aquello y dame el otro. Pero si Él te va a dar lo que tú necesitas para cumplimiento de tu propósito, y así todas las cosas. Y ni siquiera te va a dar, te lo dio antes de la fundación y va a seguir del dando, derramando. Exacto. ¿No? O sea que dependiendo de nuestro proceso es cómo se manifiestan las cosas que el Padre ya determinó antes de la fundación del mundo. Porque fíjate que cuando Él te trajo al planeta Tierra, te trajo completo, no te trajo a media. Ni te dijo, bueno, te voy a mandar con un brazo y después te pongo el otro. No, tú viniste completico. En tu destino profético está absolutamente todo lo que el Padre ha determinado para ti. Entonces fíjate la importancia de conversar, de tener un diálogo, de tener una comunión con una persona sana, sólida. Se basa en la conversación. ¿Cómo estamos conversando? Fíjate el diálogo en los hogares. Una de las terapias, una de las cosas que los psicólogos recomendamos para arreglar problemas es el diálogo. El diálogo ¿y qué es el diálogo? Es conversación. Es conversación, en la cual uno habla, el otro escucha, ¿no? Y se discuten las cosas y llega a una conclusión, ¿no? Pero entonces en el diálogo tenemos que saber dialogar, o sea, conversar, en el cual tenemos que dejar que el otro hable, esperar, entonces objetarle en esta forma. Y así pasa en todas partes, en el Congreso, en las corporaciones públicas. El presidente da la palabra al uno, el otro, entonces el otro no debe interrumpir, dejar que hasta que ese es un diálogo, una conversación, hasta que se llega a un resultado y sale una disposición legal. Fíjate eso que tú estás diciendo de no interrumpir, ese es otro serio problema. Cuando se nos dice algo que es para arreglarlo, para una confrontación, para arreglar una situación o para esclarecer lo que se está hablando, hay personas que tienen la habilidad, por su inmenso complejo y orgullo y soberbia, que no te dejan hablar. O sea, uno tiene que escucharlos a ellos, tiene que escuchar todo lo que quieren decir, pero como tú abras la boca, ellos levantan la voz para no dejarte hablar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esos son niveles de inseguridad y de soberbia. Hay una mezcla de la inseguridad, porque si yo estoy segura de que yo quiero esta peinilla, pues yo no tengo que gritar para decir que esta peinilla es mía, punto, es mía y se acabó. Ahora te lo comunico, si te parece bien, gloria a Dios, y si no te parece bien, también, pero no tengo que interrumpir, no tengo que gritar, no tengo que pelear, simplemente pues si no lo quieres aceptar, no lo aceptes. Es como lo que hace el Padre, Él se revela a tu espíritu, al espíritu del hombre. El problema es tuyo, si lo aceptas o no lo aceptas, si le das interpretación o no. ¿Por qué la falsedad en la profecía? ¿Por qué? Porque el Padre se revela a tu espíritu y tú, sabiamente, creyéndote más sabio que Dios, le das la interpretación, le agregas y entonces había un pájaro que volaba y la luna que salió y el sol que se escondió y el lápiz que se cayó y la casa que se derribó y la casa así, Es decir, una cantidad de cosas. Por favor, el Padre es completamente diferente, pero tenemos que respetar la mentalidad como la gente quiere comunicar las cosas. Pero tienes que, si en esta mañana el Padre lo que nos está hablando es acerca de la comunicación, tienes que meditar de qué forma te estás comunicando, de qué forma te estás comunicando. Definitivamente la comunicación, la forma como hablamos nos potencia la vida o nos la destruye, nos abre puertas o nos la cierra. Es importante, mis queridos hermanos, que meditemos compañeros en esto, y amigos que nos están escuchando. Que meditemos en esto y corrijamos el lenguaje. El lenguaje es esencial para la comunicación, para que nos puedan entender, porque hay palabras sinónimas, palabras
que uno cree que las puede utilizar para expresar algo y está equivocado. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cuál fue el pan que descendió del cielo? Analiza, medita, piensa en cómo te estás comunicando. Amén. Y cómo estás permitiendo que los otros se comuniquen contigo, cómo estás interpretando y cómo te están interpretando a ti. Ese es el pan que en esta mañana descendió del cielo. Amén. La comunicación. Bueno, mis queridos amigos, bendiciones, bendiciones a todos en esta mañana. Espero que tomen su cafecito bien calientito con este pan que descendió del cielo y que mediten, porque eso es lo que el Padre demanda de nosotros, que meditemos constantemente sobre lo que Él nos revela y nos dice. Bueno, sin más preámbulos, los invito a que entren a nuestra página web, mypanglobal.org. ¿Por qué debes entrar ahí? Porque ahí están nuestros cursos que cada 5 semanas iniciamos un nuevo curso los días martes. Ahora estamos por concluir un tema extraordinario, hermano, extraordinario, que se llama Las actitudes abren puertas dimensionales. Lo terminamos mañana martes y el próximo martes empezamos un nuevo curso. ¿Dónde tienes que ir para que te enteres de los cursos que nosotros damos todos los martes? mypanglobal.org. Ahí tienes que ir. Aparte de eso, nos congregamos todos los días jueves a las 8 de la noche, hora Miami, en nuestra casa paterna. ¿A dónde tienes que ir para que tomes el link, lo guardes? Ese link va a durar por todo un año, porque cada año nos cambian el link. Entonces, ves a mypanglobal.org y dice, bueno, espérate, me quiero congregar porque no me estoy congregando, y toma el link y guárdalo. Y el jueves a las 8 en punto de la noche estamos congregando. No es el único día que nosotros nos congregamos, hermano, por muchísimos años, porque así fue el mandato del Eterno y nos dijo, dejen a la familia libre por el amor de Dios y simplemente ministren la palabra solamente un día para que ellos la mediten durante los próximos 7 días de la semana. Pues también quiero decirle que tenemos una red, estamos armando una red, estamos construyendo una red no solamente de intercesores proféticos, sino de profetas de oficio. Si tú eres un profeta de oficio y estás solo, te sientes desamparado, aquí estamos nosotros para decirte de qué manera nosotros creamos las compañías de profetas, porque las basamos en las escrituras antes de que empecemos a profetizar. Porque hay muchos profetas que lo único que han hecho en su vida es profetizar, pero no se han instruido cuál es la base de un profeta y de qué manera es que el Padre nos manda a que por nuestra boca salga la palabra profética. Así que entra en mypanglobal.org, entérate de todo lo que nosotros hacemos y que tengas un hermoso día. Bendiciones. Bendiciones a todos.